Muy buenas tardes, amables auditores. Junto a ustedes las voces amigas de Tania Córdoba y Marcelo González, Astrid Arellano en los controles digitales, y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. La mala noticia de las últimas elecciones es que solo votó un 40% del padrón electoral. La buena noticia es que en el Parlamento avanza el proyecto del voto obligatorio. A propósito, solo quedan 6 meses para elegir un buen presidente y un mejor Parlamento. No dejemos de votar. Primero formemos opinión en Internet y después hagámosla ver en las urnas. Nuestro pésame a la esposa y los 3 hijos del sargento primero de Carabineros, Francisco Benavides, quien falleció víctima de un cobarde atentado cuando cumplía con su deber despejando un camino en Coyipulli, en la Araucanía. Mientras la mayoría de los chilenos lamenta el mártir 1222 de Carabineros, en el Parlamento avanza un proyecto para amnistiar a los delincuentes. Recuerden, en noviembre, vote por candidatos comprometidos con el orden y la paz social. En España, cada 27 de mayo se celebra el Día del Celíaco, persona que no puede consumir alimentos con gluten. En Chile, hemos visto aparecer en los supermercados muchos alimentos con el rótulo libre de gluten, lo que es una buena noticia para quienes sufren de alergias alimentarias. Saludamos también a quienes lleven el nombre de Agustín, de Canterbury, monje benedictino, gran evangelizador y santo para católicos, ortodoxos y anglicanos. Estimados amigos, un agrado poder compartir este nuevo programa de Vamos, Somos Chilenos con nuestros auditores de Radio Portales, la primera de Chile, en el éter e internet. ¿Cómo están Tania y Marcelo? Qué gusto de estar con ustedes. Hola Enrique, hola a todos los auditores que nos escuchan, un gusto estar aquí un día jueves de nuevo, pudiendo hablar de los temas de actualidad que están bien interesantes esta semana, y ya pasando un poco de las elecciones y haberlas masticado un poquito más. Tania, te veo tan silenciosa, estás como absorta. No sé si estoy con buena señal, parece que aquí se me quedaron. Sí, ahí se congeló la Tania. Está con mala tenía señal. Buena señal hasta antes de... hasta que dijo que tenía señal. Parece que trajo el conjuro del internet. Sí. Bueno, Oye, mientras se recupera Tania de su mudez electrónica, ahí se está moviendo de nuevo. Yo creo que ya puede. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Ya. Bueno, yo no alcancé a escuchar mucho de lo que nos decías, pero quería destacar lo que alcancé a escuchar en la introducción, que siempre nos hace unas interesantes introducciones, Enrique, respecto de los celíacos, y lo importante que es, y que a mí me ha tocado cuando he ido las pocas veces que he podido ir últimamente al supermercado con mis hijos, de este signo que le ponen a la comida donde sale la espiga del trigo y el signo de que no es, de que son comidas que no han pasado por líneas donde se ha procesado nada que le pueda hacer mal a una persona celíaca, porque ayuda también a visibilizar las dificultades que tiene un niño celíaco. Es muy difícil integrar a un niño en un cumpleaños, es una torta distinta, son unos dulces distintos, y me parece muy bien que con estos días, estas conmemoraciones, podamos poner esos puntos y conversarlos, porque así nos ayuda también a tener una cultura más integrada, que los niños reconozcan que hay personas que tienen esas diferencias, que no son para burlarse, que no es porque sean mañosos, sino que porque tienen que cuidarse, pues los trastornos de las personas celíacas pueden llegar a ser muy severas si no se detectan a tiempo, porque no absorben, se les echan a perder sus paredes estomacales con estas proteínas, así que buen tema, sobre todo asociado a los niños, a lo difícil que es ser un niño celíaco. Bueno, yo tengo perdón que me tome la palabra, pero fíjate que me acordé de un pequeño detalle. Mis nietos
los dos nietos de mi hija Constanza tienen este problema. Y tuvieron, mira, la primera, bueno, ya hasta una va a cumplir 13 años, la mayor, y el otro tiene 9, pero la verdad es que durante muchos años tuvieron que tomar estas leches especiales y este tipo de alimentos y resulta que también los nietos por el lado de mi señora, hay 4 que tienen el mismo problema. Entonces, esta cosa antes no existía. Bueno, podía ser que la gente decía, como dices tú, es mañoso, y se lo tenía que comer nomás. Pero ahora pareciera ser que los preservantes que le ponen a los alimentos, no sé, algo ha pasado en la alimentación o en los tipos de elaboración de los alimentos que yo creo que pueden influir en eso. ¿No crees tú, Marcelo? Sí, claro, sí, sí, sí. Yo por suerte no tengo ningún problema de salud y no soy regodión para nada. No, La gente me del sur parece, es muy sana, pues. claro. No, me parece súper bien. Yo creo que es importante que estos problemas de salud, que es verdad, cada vez parecieran que salen más a la luz o comienzan a generarse más problemas de salud por los alimentos ultraprocesados. Lo conversamos también la otra vez, hay muchos también por temas genéticos, pero me parece súper importante que se pueda ir generando también alternativas para estas personas. Hemos ido viendo también, como dice Tania, que uno va al supermercado y cada vez hay más alternativas. Hay más alternativas también de cosas saludables y obviamente hay que tratar de buscar alternativas para poder seguir promoviendo este tipo de alimentos. Bueno, hay estudios que han mostrado, por ejemplo, saliendo un poco de los celíacos, pero también con la alimentación, que esta ley de etiquetado terminó siendo más efectiva que incluso poner impuestos, por ejemplo. Entonces también hay algunos caminos que nos han ido mostrando cómo podemos ir incentivando a la gente también a preferir productos más saludables y también cuidarnos un poco del organismo entre tanto alimento poco, o sea, tan ultraprocesado y tan poco saludable. O sea, más que obligar a la gente o prohibir, dejarla decidir responsablemente. Yo creo que eso es un buen camino. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí hay un tema de educación que es relevante siempre poner el foco antes que la prohibición. Yo en principio, de hecho, me reconozco como una persona que estaba en contra de la ley de etiquetado porque veía ahí un poco una coacción a las libertades, al también obligar a las empresas a tener que etiquetar ciertas cosas, y además porque hay ciertos grupos, por ejemplo los estudiantes que tienen algún beneficio del Estado como la JUNAEP, que están obligados a comprar ciertos productos porque no pueden comprar con 2 o 3, creo que etiquetados, entonces, o 3 sellos. Entonces, he ido cambiando mi percepción desde esa posición, desde el que ha permitido también educar más a la ciudadanía, ponerle en alerta y no necesariamente obligarlo como se podría hacer, que es como ocurre con otros productos donde hay impuestos específicos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eso también hace que las empresas compitan por ofrecer productos especiales y eso les hace colocarse también como un gancho de la empresa que es capaz de ofrecer una diversidad, sin gluten, sin azúcar, en fin, ¿no? No, y además que el mercado también se ha ido, que eso es una de las bondades que tiene también el mercado, ¿no? Que es flexible, que ha sido capaz de irse adaptando rápidamente, porque hay un ejemplo, los Chocapic, que son estos cereales bien conocidos, Sí, claro. en algún momento habían cambiado su receta, los estaban produciendo para que no salgan con sello, pero después de un tiempo tuvieron que volver a sacar una receta original porque la gente también los pidió. O sea, y ahí obviamente hay una cuestión de flexibilidad, de gustos del consumidor que también terminan primando. Yo no creo que en ese sentido sea bueno, por ejemplo, poner impuestos o poner otro tipo de trabas a la producción de ciertos productos porque finalmente la gente termina decidiendo, ha aumentado obviamente el producto Chocapic con nueva receta, pero también hay gente que prefiere la receta antigua y por tanto se le puede dar el gusto a los dos grupos. Exactamente. ¿Cuál es distinto y el tema del Chocapic en particular o la salida de algunos productos en Chile que como el Kinder Sorpresa, que fue toda una polémica, porque al ser productos que van orientados a un público infantil,
y que todo padre o todo adulto que ha ido con un niño chico sabe que hay muchas cosas que le entran por la vista y uno va con panorama de comprar una cosa y termina con A, B y C más en el carrito porque resultan súper atractivos a la vista y haber sacado el incentivo de que el conejito, que el perrito, que el tigrecito, el mismo hecho de vender sorpresas asociados a comidas que no son sanas, yo creo que están bien, pero que obviamente cuando estamos hablando de adultos y el tema de la JUNAEB, de no poder usar a un adulto que está en la universidad, ya es un adulto para la ley, es una persona con un criterio formado, prohibirle comprar, porque después de haber salido un examen no se puede comprar una Coca-Cola por los sellos, a mí me parece que ahí ya estamos pasando un límite, que no está dentro de lo que el Estado podría llegar a promover o desincentivar. A mí me parece que cuando estamos hablando de adultos ya es distinta la cosa, obviamente reconociendo que hay poblaciones que por tener menos ingresos acceden, porque no les queda otra, a alimentos que son de menor calidad y que el etiquetado les ayuda dentro de su presupuesto a tener una alimentación más sana. Eso sirve para discernir, pero no puede ser para restringir. Yo creo que ese es un punto como súper importante. Sí, pero yo tengo un amigo que me decía, no, de los que se portan mal, porque decía, no, este alimento es muy rico, tiene los 3 sellos, así que vamos comprando, alto en azúcar, alto en grasa, alto en... Entonces, bueno, pero lo importante, digamos, es que existe la posibilidad de elegir. Ahora, respecto a la posibilidad de elegir, hay una ley que anda dando vueltas, que es una iniciativa, un proyecto de ley, que ya pasó, parece, una de las barreras, de la Comisión de Diputados, sobre el voto obligatorio. Yo por mi parte, que soy como de la Pasó antigua, la cámara ya, esta mañana. sí, a la antigua decía que teníamos que hacer 3 cosas: pagar los impuestos, hacer el servicio militar y votar. Cumplir con las 3 obligaciones básicas. Pero y ahora, en este mundo más de libertades del siglo XXI, está como abierto esto de la posibilidad de votar. Yo no sé, ahí da para debatir si es un deber o una facultad el votar. Preguntemos a una persona partidaria de la libertad a ultranza de las personas. Por ejemplo, don Marcelo González. Sí, de hecho yo te lo iba a comentar antes que saliera todo este tema celíaco, que lo anunciaste como una buena noticia. Yo no creo que sea una buena noticia, yo no creo que obligar a la gente a ir a votar sea una buena noticia. Yo creo que en cierta forma hay un atajo de parte de un sector político que no es capaz de poder generar propuestas atractivas para que la gente se incentive o incentivar a la gente a votar y por tanto prefieren que vayan obligadas. Yo creo que más allá de que se trate de derechos o deberes, a mí, yo creo en que hay que ir a votar. Yo he votado todas las veces que he podido votar desde que cumplí los 18 años. De hecho, yo tengo por ahí mi carnet de inscripción, porque yo cuando cumplí 18 años fui al servicio electoral, al registro civil, a inscribirme para poder votar. Y yo creo en que uno tiene que ocupar estas instancias de votación, pero no creo que el obligar a una persona a ir va a mejorar la democracia, que es uno de los argumentos que se han ocupado. Simplemente vamos a abultar los números porque hay mucha gente que, y me consta porque incluso ahora que es voluntario, a uno le preguntaba, había gente que no tenía idea qué candidato había, que estaban ofreciendo un día antes de la elección, y por tanto me parece que el obligar tampoco va a hacer que esa gente cambie, digamos. O sea, lo único que vamos a hacer es que obliguemos a alguien que vaya un día en el año, en alguna oportunidad especial, a rayar un papel o a dejarlo en blanco porque tiene que ir obligado. Además que eso también significa, entre otras cosas, pensar facilidades que permitan a la gente también moverse, o sea, movilidad gratuita. Vamos a tener, yo creo que deberíamos también, si es que se decide obligar a la gente a votar, que las personas puedan elegir su local de votación con para permitir también la flexibilidad de poder acercarse o acercar el local de votación a las personas. Habría que buscar también formas bueno, finalmente de acercar el voto a la gente, si es que vamos a obligar, y no solamente traspasar la responsabilidad de una clase política que no ha sido capaz de cautivar a la gente a interesarse en la cosa pública, digamos, a las personas, decirle usted es el culpable porque usted no va a votar y por eso está pasando lo que está pasando. Yo creo que es un camino un poco fácil
O sea, de en el resolver. fondo, lo que yo entiendo es que tú dices, podemos tener más votos, pero no mejores votos. De todas maneras, yo creo, o sea, y esto es que una cuestión que ha pasado antes también. Yo siento ¿Cómo sería que, eso? O peores votos, no entendí. Lo que Acláremelo pasa es por que podemos lograr que, por ejemplo, en vez de que sea el 40% de los que voten, logremos llegar a un 60%. Pero pueden haber muchas personas que tuvieron que ir a votar, pero para no pagar la multa, fueron a votar y anularon el voto. Ponte tú. Entonces, podría ser una actitud de rebeldía, digamos, contra la obligación. Pero aquí en el fondo estamos hablando entre derechos y deberes. ¿Tenemos el deber de participar en política? claro, claro. Yo solo en términos de calidad de voto, obviamente uno puede decir hay un buen voto o un mal voto porque hay una preferencia de las personas y las personas definen al final si, o sea, lo que definen es válido, digamos, es el día en que pueden definir si es válido o no. Lo que sí creo que en términos de calidad de voto, yo lo pienso desde un voto informado, por ejemplo, o desde un voto interesado. O sea, una persona no porque tenga que ir obligado a votar significa que va a mejorar de manera instantánea su interés en ir a votar y por tanto en informarse por qué tienen que votar. Entonces, y probablemente lo que va a ocurrir, como ha ocurrido en otras oportunidades, es que mucha gente va a ir a votar por lo que se ve más seguro que vaya a ganar. O sea, y eso pasa, digamos. Hay gente que dice, ya, esta posibilidad va a ganar, es más probable que gane, así que voy a votar por esa porque es la que más suena. Claro, te quedaste con cola, esa es la pregunta. el voto ganador pasa con voto voluntario, con voto obligatorio. De hecho, la participación en elecciones no cambió de forma radical por tener el voto obligatorio o el voto voluntario. Nuestra participación es bien poquita, muchas excusas, veíamos filas eternas en comisarías cuando estaba el voto obligatorio y la gente se tenía que ir a excusar. Yo soy partidaria, yo nunca me pareció una buena idea cambiar al voto voluntario, mucho menos asociado a este redistritaje y el cambio al sistema de Hunt, y ya vimos lo que ha pasado. Se ha producido un cambio drástico y una vuelta, un viraje a la izquierda que terminamos de testimoniar de forma... Bueno, a mí me duele mucho más porque además yo perdí la elección, pero es Pero a lo mejor si hubiera sido obligatorio el voto estaría elegida. no tengo idea, probablemente no, porque hay muchas personas de nuestro sector, el voto que se asocia a lo que era mi planteamiento, más allá que ustedes tienen bien claro que yo voté apruebo, y quizás esa es una de las cosas que también me pasó la vuelta, quizás mi momento no es ahora nomás. Si soy joven, tengo mucho que proponer y que aportar de aquí en adelante, no tengo mayores frustración en ese sentido, siento que fue un momento en el que me tenía que involucrar y salí y me tiré a la piscina, algo de agüita había en la piscina, no me pegué tan fuerte el chancacazo, pero más allá del tema particular de lo que fue mi experiencia en campaña y en un proceso electoral como candidata, yo también fui de esa generación que alcanzó a inscribirse, tuvo mi cartoncito verde, tuve que esperar a que al mes siguiente de mi fecha de cumpleaños, estoy de cumpleaños 29 de julio, y Anota por favor, Marcelo, para la torta. esperé a que abriera la junta para ir a inscribirme. Había una buena cultura cívica en ese sentido en mi familia, y esa es una patita importante. Habiendo voto obligatorio, habiendo voto voluntario, es súper importante ponerle más contenido y poder dar el sentido de que ir a votar también tiene una cuestión social, no es solamente una decisión particular de si es un derecho o un deber, tiene que ver con hacernos responsables también de la comunidad en la que vivimos, como con convicción o con menos convicción, con mayor o con menos información. Tú te haces parte de un proceso en el que se te invita a, marcando un papelito, decir cómo quieres que se administre tu comuna, tu región o el país completo, cómo quieres que se legisle. Yo creo que falta mucho de eso,
y por ahí tenemos que apuntar haya o no voto, volvamos o no al voto obligatorio, cosa que va a pasar probablemente y con la que no estoy en desacuerdo. Y otro tema que me gustaría poner, y así como para que lo conversáramos, que tiene que ver con esto, que yo creo que el voto mismo no es una de estas pocas cuestiones que hacemos porque es derecho en cuanto a su voluntariedad ahora, pero también es un deber por este mismo punto que nombraba recién, que es el de que tenemos el deber, aunque no tengamos una participación activa en otros procesos políticos, de participar cuando se nos convoca para votar. Obviamente hay que participar y creo que con este proceso constituyente vamos a crecer mucho más en participación en otros niveles, que no solamente en la democracia representativa, y se abre también con el voto obligatorio y abriendo esas nuevas formas de participación, podemos generar ahí también cuerpos intermedios como más ricos, que se participe más, donde se reactive toda la democracia, que es más chiquitita, hasta llegar ahí a la democracia representativa, pero esos son parte como de mis sueños también. O sea, Enrique, es súper breve. Sí, a mí lo que me genera problema es que yo siento que el que tú obligues a alguien a ir a votar con la problemática que tenemos hoy en Chile, de desafección, de crítica a los partidos políticos, o sea, los resultados están ahí, la gente no cree en los partidos políticos, le hicieron un tremendo voto castigo, podríamos decirlo, a los partidos políticos. Y me parece que es una salida muy fácil y poco autocrítica de los partidos políticos a decirle a la gente, no, es que usted no está comprometida porque usted no va a votar, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de buscar formas de promover la participación desde otra perspectiva, de hacer que la gente realmente esté interesada en ir a votar. Es un poco a mí lo que me pasa cuando yo veo las universidades. Las universidades, no existe libertad de asociación para la Federación de Estudiantes. Uno ve que uno entra a la universidad y está obligado a participar de una federación de estudiantes, no desde la política misma, sino que ser parte, miembro de una federación de estudiantes, y al final uno lo que ve en los resultados es que muy poca gente participa y va a votar, pero tampoco las federaciones pareciera estar interesadas en promover la participación, porque ya saben que los estudiantes están obligados a ser parte, y cuando ellos van a hablar, por ejemplo, frente a una autoridad, lo hacen en representación de todos los estudiantes, siendo que realmente la mayoría no está interesada. Entonces, es muy fácil al final decir como obliguémoslo a ser parte o ser miembros de las elecciones. O sea, esto al final es como obliguemos a la gente que sea miembro de una elección y que vaya a votar y que, digamos, 8 millones de personas votaron, 15 millones de personas votaron. Pero finalmente, si esos 15 millones van obligados, sin informarse, solamente van porque si no va a haber un garrote detrás, vamos a estar entonces simplemente maquillando la poco interés y poca participación y la poca iniciativa de los que están llamados a ser los partícipes o los que llamen a que la gente participe. Ahora, yo creo que el problema, quizás, la forma sea obligar o no obligar. Pero el problema de fondo es que no existe compromiso con la política, no existe un compromiso de participación ciudadana. O sea, si yo reclamo contra la política y digo, mire, los políticos no me gustan, los diputados no hacen su pega, los senadores tampoco, ganan mucha plata, etcétera, etcétera. Pero el problema no es, la solución de ese problema no es reclamar, la solución de ese problema es elegir buenas personas o personas idóneas para los cargos políticos. Entonces, al contrario, si la política está mala, yo no me puedo meter la cabeza como la avestruz en la tierra y tengo que decir, ¿qué voy a hacer yo para que el Parlamento sea mejor? ¿Qué voy a hacer yo para que el presidente me satisfaga más en su gestión? Tengo yo que documentarme, ver quiénes son las personas y votar bien, prepararme, porque eso va a tener efectos directos en mi vida personal, en la vida de mi familia y en el futuro del país. Entonces, yo creo que la solución no es mirarse, como dicen los lolos, sino que la solución es participar de forma obligatoria o consciente. Yo creo que ahí
hay que tratar de ir un poco más allá y por ahí iba cuando hablaba de que se van a abrir y que se tienen que desarrollar también en este nuevo ordenamiento político, cómo vamos a generar otros procesos de participación, porque yo creo que esto no solamente se cambia yendo a votar y votando bien para que haya un cambio, porque para que ese cambio se genere necesitamos que haya unas autoridades que están ahora ejerciendo cargos que reconozcan también que tiene que haber un recambio generacional. Y eso falta. Falta en la izquierda, en la centroizquierda, falta en la centroderecha, falta en la derecha más, podríamos decir, hacia los republicanos. Tienen una participación de jóvenes que es muy alta, pero en la centroderecha y en la centroizquierda hay poca. Seguimos viendo a los mismos Elizalde, a los mismos, qué sé yo, no, Melero salió, pero sigue siendo Hay muchos casos, hay muchos casos. la izquierda, por la izquierda ya hubo también una renovación generacional que llegaron al Congreso, y por ahí yo creo que hay un cambio y que no solamente es el que hago yo cada 4 años o cada 2 años cuando somos convocados a votar, sino que también qué hago yo por cubrir esos espacios, por darle espacio a que el que es más joven se pueda postular, sea una opción viable para que yo después la vaya a votar. Entonces, por ahí tenemos que trabajar también. Cuéntanos, Enrique, Bueno, parece que nos tenemos que ir a una pausa. una vez más se nos fue el tiempo. Queremos recordar a nuestros auditores que la nave Imagina ha venido recorriendo de sur a norte por el mar de la ilusión, los puertos de Acapulco, San Diego y San Francisco. Esta semana hemos seguido navegando con temperaturas bastante más frías frente a la costa occidental de Canadá, conocida también como la costa de la Columbia Británica. Ponemos hoy la prueba para recalar en Vancouver, la tercera ciudad-puerto de este país, fundada en 1860, hoy con más de 2 millones de habitantes. Al bajar a tierra, escuchamos a lo lejos la canción My Heart Will Go On, tema de la película Titanic, interpretada magistralmente por la famosa cantante canadiense Celine Dion.